¿Qué tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te diremos cuál es el origen del mes de marzo. En nuestra sección infantil, el cuento Una palabra rara. La pequeña Rebeca estaba feliz porque no tuvo tarea escolar para el fin de semana. ¡Qué bien! Tengo tiempo libre para divertirme y ver la televisión. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy. Jesús se transfigura ante 3 de sus apóstoles. En el Santoral te contaremos quién fue el santo al que llamaban el defensor de los pobres y que 120 años después de su muerte, su cuerpo permanecía incorrupto. Y además tendremos nuestra sección Pregúntale al Padre José. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Un ruido particular que no era música ni trinos de aves destruyó en un momento el mundo de mis sueños. Borró de repente todos los caminos posibles por recorrer y convirtió las ilusiones y anhelos del subconsciente absolutamente en nada. El reloj despertador había sonado. Como general gritaba con su rítmico y molesto tic-tac, ordenando el paso de las horas, los minutos y los segundos. Molesto miré su cara tatuada con números, mientras sus manecillas, aceleradas por el movimiento, parecían decirme: haz lo mismo con tus miembros, muévete. Día tras día se había repetido esta misma escena. No recuerdo exactamente desde cuándo, pero en mi mente ya sucedía desde que tengo memoria. Estuve a punto de obedecer nuevamente y levantarme casi como un zombi. De pronto, más fuerte que el frío tic-tac mecánico, protestó el ritmo de mi corazón y a él se unieron otros ritmos. El reloj gritó autoritariamente: no acepto insubordinaciones. ¿Qué acaso en el mundo no siguen todos el mismo ritmo? La voz de mi responsabilidad me dijo: tienes razón, hazle caso y levántate. Mi brazo izquierdo me descobijó y la pierna derecha, al salir de la cama, estuvo a punto de tocar el piso. Los ojos protestaron y se volvieron a cerrar. Mi mano derecha, rebelde, volvió a cobijarme y todo el cuerpo se unió a ella, buscando una actitud fetal de acurrucamiento. La garganta, con el mal aliento matinal, dejó salir a la voz que murmuró: no quiero levantarme, estoy cansado, quiero volver a dormir. El reloj, enfadado, dejó oír la segunda alarma. Mi mano derecha, como torpedo, salió del mar de cobijas para dar en el blanco, cayéndole encima. La boca aplaudió su triunfo, esbozando una leve sonrisa. Como una señora que mete cizaña, el tic-tac volvió a hablarle a mi responsabilidad para que me hiciera sentir mal por seguir echado. Después de escuchar al reloj, volvió a gritarme: levántate, eres un haragán, hay muchas cosas que hacer. El corazón salió en mi defensa, luego me dijo: la única tarea importante es vivir. Cuando mueras el reloj ni siquiera guardará luto, ni un minuto de silencio. Seguirá sonando y marcando las horas porque no le importa a nadie. La responsabilidad con malicia dijo al corazón: ¿y para qué vivimos? Pues para trabajar, para tener responsabilidades. Dio un tiro certero a mi escala de valores, por lo que me sentí culpable y me dispuse a levantarme para recuperar el tiempo perdido. Entonces escuché una voz que no supe de dónde salió, probablemente del corazón, de las secretas zonas del pensamiento,
de la lluvia de mis ilusiones, de la mina de mis sentimientos o qué sé yo. En realidad, no afirmó nada, solo preguntó aquella voz. ¿El trabajo es más importante que tú? ¿Sometes tu salud a la responsabilidad? ¿El sentimiento de responsabilidad debe ser más fuerte que el gusto por servir? ¿Hay cosas tan importantes que no puedan esperar un poco para hacerse mejor? ¿Vives tu ritmo o el ritmo de los otros? ¿Inventaste el reloj para servirte de este o para que te esclavizara? Así la voz siguió y siguió cuestionando hasta que llegó a la última pregunta. ¿Vives tu tiempo a tu tiempo? Me dejó inquieto, pensativo, pero estaba tan cansado que no quise darle respuestas. Únicamente me dije, necesito un día para mí. Mi cuerpo necesita recuperarse. Mis ilusiones necesitan que las alimente el sueño. Mi amor y mi fe necesitan descansar un poco en los brazos del silencio, de la tranquilidad y de ese maravilloso Dios que me habla en lo secreto del reposo, como lo hacía desde que era un bebé. En ese momento se terminó la cuerda del reloj. Instintivamente iba a darle cuerda, pero también, como el reloj, me detuve. Me causó agrado observar a las manecillas detenidas y oír el silencio dentro de la caja metálica. Mantuve fija la mirada en la carátula, en los números, e imaginé que el tiempo se había detenido. Cerré los ojos con tranquilidad, me quedé dormido y descansé como nunca. Desde entonces nunca más volví a darle cuerda al reloj. Dejé de vivir a su ritmo y vivo según el mío. A algunas personas quizás les parezca algo raro, pero soy feliz. Algunos trabajos quizás tardan unos minutos o unos días más, pero son siempre bien realizados. Y lo más importante, puedo darme el tiempo para observar ese atardecer que nunca pude gozar, detenerme a escuchar el ritmo de la fuente, la sonrisa del bebé o a mi propio corazón. Cuando se escucha el corazón, el tiempo, tu tiempo, toma otro ritmo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores en la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, gracias por escuchar este programa en este primer domingo de marzo. Estamos comenzando ya un nuevo mes y, por cierto, vamos a hacer la oración dedicada a la Divina Providencia para pedirle no solamente que nos dé lo necesario, sino que nos ayude a compartir lo que tenemos. Un saludo a todas las enfermitas y enfermitos y a quienes van transitando también por las carreteras de México y de Estados Unidos para que lleguen con bien a su destino. Y les sigo recordando, conocen a una persona que viva sola, que no tenga familiares y que tenga el deseo de dejar una propiedad en favor de los ancianitos, sacerdotes, para que se convierta esa propiedad en un asilo para ellos, pues coméntenle. Y quizás esta propiedad, en lugar de que se pierda, tenga un servicio de caridad
en favor de los ancianitos enfermos, de los sacerdotes, pues que se comunique conmigo al teléfono de la parroquia o bien a un correo electrónico que les voy a dar al término del programa. Hay muchas personas que afortunadamente con un buen corazón y habiendo adquirido algunos bienes, cuando estaban a punto de fallecer dijeron, ¿qué voy a hacer con esto? Bueno, pues vamos a dedicarlo a una buena obra y de esta manera han surgido algunos asilos, orfanatorios y también casas de asistencia que ayudan haciendo mucho el bien. Y si alguno de ustedes también quiere viajar conmigo en una peregrinación a Tierra Santa o algunos de los santuarios en los grupos que hago, recuerden que a través de este teléfono pueden tener el contacto de la agencia con la que viajo y hago estas peregrinaciones. En este teléfono de la parroquia o WhatsApp reciben información de los libros que he publicado y cómo obtenerlos, cómo hacer que el extracto de agave Mimex llegue hasta su puerta de su casa y también acerca de las misas gregorianas. Teléfonos 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939. ¿No los anotó? No se preocupe, al final del programa los volveré a dar. Pero por ahora, el cuento. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Una palabra rara. La pequeña Rebeca estaba feliz porque no tuvo tarea escolar para el fin de semana. ¡Qué bien! Tengo tiempo libre para divertirme y ver la televisión. El domingo muy temprano vio una película que le dio miedo. Las escenas presentaban la vida de un hombre bondadoso que al tomar una pócima de su laboratorio se transformaba en un monstruo malvado y destructor. ¡Ay, mamá, qué miedo! Ese científico sí que se vuelve un monstruo. El hombre bueno, apuesto y bien vestido se convertía en un grotesco personaje de uñas largas y ojos rojizos que destruía todo lo que encontraba a su alcance hasta que el brebaje perdía efecto. Cuando terminó la película, se acercó a Rebeca su hermano Manuelito. Arréglate pronto porque vamos a ir a Chapultepec. Tengo que hacer una tarea que me pidió la maestra. A Manuelito le habían pedido en la escuela visitar el Museo de Historia Natural y estaba emocionado. Ahí podré observar animales vivos, disecados y muchas otras cosas más. Durante el trayecto, los dos hermanos juguetearon en el asiento posterior del auto mientras sus padres escuchaban la radio. Cuando llegaron al museo, visitaron todas las salas, pero permanecieron más tiempo en la sala de las orugas y gusanos. Manuelito se quedó absorto ante una vitrina que mostraba el ciclo de la mariposa. No puedo creer que una simple oruga, después de permanecer encerrada en su capullo, pueda convertirse en una hermosa y voladora mariposa. ¿Por qué tienes la boca abierta? Me emociona ver cómo un animalito puede pasar de arrastrarse a volar. Entonces también Rebeca quedó admirada. Los niños querían permanecer más tiempo en el museo, pero sus padres les recordaron que tenían que asistir a la misa dominical antes de regresar a casa. Dejaron el museo y se dirigieron hacia la catedral. Mientras iban en el auto, su papá les comentó que las lecturas bíblicas tratarían el tema de la transfiguración. Los hermanos preguntaron juntos: ¿Transfiguración? ¿Qué es eso? Su papá les repitió la palabra muy lentamente y les dijo: La transfiguración es un momento en la vida de Jesucristo en el que dio a algunos de sus discípulos un anticipo o prueba de lo que sería su resurrección.
En esa ocasión sus ropas se volvieron excepcionalmente blancas. La voz de Dios Padre les confirmó a sus apóstoles que Jesús era el Hijo de Dios y les pidió que lo escucharan. ¿Qué pasó después? Miren, hijos, Jesucristo les anunció a sus apóstoles que resucitaría de la muerte, pero también les aclaró que primero tenía que sacrificarse y morir por la humanidad. Durante el recorrido, ambos padres les recordaron a Rebeca y a Manuelito cómo el Hijo de Dios había mostrado paulatinamente su amor a la humanidad, hasta el grado de morir en la cruz para purificar los pecados del mundo. El pequeño Manuel comentó: Es algo parecido a lo que le pasó a la oruga que se transformó en mariposa. Se transfiguró de algo sencillo a algo más hermoso. Rebeca también hizo una comparación. Recordó la película que había visto en la mañana y dijo: Eso también es parecido al hombre que se transformaba en monstruo. Él se transfiguraba de algo bueno a algo malo. Los papás aprovecharon los comentarios de sus hijos para enseñarles que cada persona tiene la posibilidad de transfigurarse y ser mejor o peor cada día. Ejemplificaron la lección hablando de las personas buenas que se convierten en alcohólicas o drogadictas. También hay esposos cariñosos que se vuelven agresivos y terminan divorciándose. Otro ejemplo de mala transfiguración son los niños buenos que se convierten en ladrones. Pero también está la contraparte: aquellos que se esfuerzan y van mejorando cada día. O aquellos que se acercan más en el amor y se compadecen diariamente de sus semejantes necesitados. Estos últimos ejemplos son verdaderas y hermosas transfiguraciones. Cuando llegaron a la catedral, toda la familia le pidió a Dios que los transfigurara diariamente hacia el bien para que, cuando llegara su muerte, los transfigurara como había transfigurado a Cristo en su resurrección. Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. El Evangelio que se escucha hoy en todas las iglesias del mundo está tomado del capítulo 17 de San Mateo, versículos del 1 al 9, y dice así: En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto, aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: Levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Queridas hermanas y hermanos, todos recordamos la parábola en donde Jesús habla en pocos minutos sobre la maravillosa transformación que se lleva a cabo en una pequeña semilla de mostaza que poco a poco llega a convertirse en un gran arbusto. También, en pocos minutos, Jesús contaba la parábola del hijo que se fue de casa y después de muchos meses regresó a casa. Sí, contar estas historias no llevaba más de unos cuantos minutos, pero el tiempo que pasaba entre el hecho de sembrar la semilla de mostaza y que se convirtiera en arbusto era largo.
Y también era largo el tiempo que transcurría desde que el hijo abandonaba el hogar hasta que regresaba a él. En estas imágenes y en otras más que contaba Jesús, podemos ver de trasfondo la idea de la transformación paulatina, poco a poco, de dejar de ser algo para convertirse en algo mejor. Estoy seguro que si Jesús contaba estas historias a sus discípulos, era para enseñarles el valor de la paciencia, algo que a veces no tenemos ni con nosotros ni con los demás. En este tiempo, más que nunca, estamos acostumbrados a que todo sea rápido. Viajamos rápido, preparamos comida rápida, comemos rápido, tomamos cursos intensivos, etc. Y aunque nos hemos acostumbrado a ese ritmo, Jesús quiere enseñarnos que no todo es ni debe ser o hacerse a un ritmo vertiginoso. La naturaleza misma nos enseña que la oruga necesita tiempo para convertirse en una maravillosa mariposa, que el bebé necesita cerca de 9 meses para nacer, que las heridas necesitan tiempo para cicatrizarse, que los árboles necesitan tiempo para dar fruto, y aunque algunos humanos se empeñan en que los pollos crezcan más rápido y los hacen crecer a base de químicos y sin dejarlos dormir, o que quieren que las cosechas sean más rápidas a base de químicos, los resultados son decepcionantes. La primera lectura de hoy nos recuerda que Dios quería formar un pueblo para que en él naciera su Hijo, el Mesías, pero todo eso lo hizo con calma. Comenzó eligiendo a Abraham y con paciencia, hasta que su hijo era grande, decidió hacerle una prueba para estar seguro de que era digno de ser el padre del pueblo de Israel. Así le dio a Abraham la oportunidad de transfigurarse poco a poco, a su ritmo, sin violentarlo. Y Abraham fue capaz de dejar su tierra, a sus dioses antiguos, para vivir una vida nueva con Dios. También Cristo tuvo mucha paciencia con sus apóstoles. No les dio un curso intensivo. Estuvo con ellos durante 3 años predicando, insistiendo, respondiendo a sus dudas, perdonando sus errores y hasta apareciéndose luego a Tomás para que no tuviera duda de que había resucitado, porque a Dios no le interesa el tiempo, sino la conversión, aunque ésta llegue a tardar. Dios tiene paciencia, pero para quienes están en el proceso de cambiar, de transfigurarse, Dios también les ofrece apoyos, signos, momentos especiales que los fortalezcan. Por eso Jesús se transfiguró ante algunos de sus discípulos que dudaban que su ida a Jerusalén fuera algo bueno. Ellos pensaban que él estaba equivocado yendo a Jerusalén porque ahí lo matarían. Pero Jesús quiso darles un anticipo de lo que sería su resurrección, llenándose de luz, haciendo que escucharan las palabras de Dios y el testimonio de Moisés y los profetas del Antiguo Testamento. Quizás en aquel momento ellos no comprendieron totalmente qué había querido decirles con ella transfiguración, pero Jesús no tenía prisa porque sabía que lo comprenderían cuando hubiera resucitado. Pidámosle a Dios paciencia para aceptar nuestro proceso de crecimiento y el de los otros, y dejemos que su palabra nos vaya transfigurando cada día. ¿Listos para escuchar quiénes son los santos de la semana? Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la Semana. El 1 de marzo se celebra los 40 mártires de Sebaste, pero veamos cómo sucedieron las cosas. En el año 320, el emperador romano Licinio publicó un decreto ordenando que los cristianos que no renegaran de su fe serían condenados a muerte. La manera de renegar de la fe era quemar incienso en honor de los ídolos romanos. Cuando el gobernador de Sebaste, en la actual Turquía, leyó en público el decreto del emperador, 40 soldados declararon que no ofrecerían incienso a los ídolos y que se proponían ser fieles a Jesucristo hasta la muerte. Por su oposición a la ley del emperador, fueron martirizados, pero con su muerte dieron testimonio de su fe en Cristo. El 2 de marzo se celebra a San Nicolás de Flue, que vivió en el siglo XVI. Nicolás significa vencedor o victorioso, y Flue es un pueblo de Suiza. Este santo es uno de los santos más famosos y estimados de Suiza. Tuvo una familia que lo educó en valores cristianos. En su juventud se enroló en el ejército para defender a su patria y llegó a ser capitán. Después se casó y tuvo 2 hijos, uno de los cuales llegó a ser sacerdote y el otro fue nombrado alcalde. Cuando tenía 50 años, sintió una inspiración de Dios para dejar sus empleos oficiales y comodidades e irse a orar y a meditar en la soledad.
De acuerdo con su esposa, se separó de ella y vestido de monje se fue en soledad a dedicarse a la oración y a la meditación. Quiso irse a otro país, pero cuando iba llegando a la frontera se encontró con un campesino que le dijo que debía quedarse en su propia patria haciendo oración por sus paisanos. Se fue a una alta montaña junto a un manantial de agua y allí en una cueva pasó sus últimos 19 años orando, meditando y haciendo penitencia. Como Dios le concedió el don de dar buen consejo, lo buscaba mucha gente que subía hasta la montaña. ¿Y por qué San Nicolás de Flue se convirtió en un santo tan importante para aquella región? Porque en aquel tiempo los distintos partidos y estados de Suiza estaban tan divididos que había el peligro de que se desatara una sangrienta guerra civil y lamentablemente nadie los lograba poner de acuerdo. Al fin a algunos se les ocurrió llamar a Nicolás. Él bajó de la montaña y supo aconsejar también a unos y a otros que se logró firmar la paz y así se evitó la guerra entre paisanos. Nicolás después de esto volvió a su montaña a orar, meditar y a seguir dando consejos y el día en que cumplió sus 70 años murió plácidamente. Desde entonces los católicos de Suiza lo consideran como un santo especial y empezaron a conseguir ayuda especial encomendándose a su santo paisano. El 3 de marzo se celebra a San Juan Clímaco, que nació en Palestina. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación fue admitido como religioso. Él comenta 2 elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección. El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual sabio que le ayudó mucho a vencer los obstáculos. San Juan Clímaco pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales. Llegó a ser uno de los más grandes sabios biblistas del Oriente. El superior del convento le pidió que escribiera los consejos que él daba a la gente para mantener fuerte el espíritu. Fue entonces cuando Juan escribió el libro que le dio su apellido. Este libro se llamó Escalera para subir al cielo, y en griego se dice Clímaco. El libro llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El 4 de marzo se celebra a San Casimiro de Polonia del año 1484. En polaco, Casimiro significa el que impone la paz. Casimiro nació en 1458 en Cracovia. Fue el tercero de los 13 hijos de Casimiro, rey de Polonia, e Isabel, hija del emperador de Austria. Es interesante mencionar que muchos santos han salido de familias muy numerosas. Además de la educación que le dieron sus padres, Casimiro tuvo 2 maestros que eran muy buenos educadores. Aunque era hijo del rey, vestía muy sencillamente, sin ningún lujo, comía austeramente y se esforzaba por no tomar licor. Le gustaba mucho ayudar a los demás, aunque sus preferidos eran los más afligidos, los más pobres, los extranjeros que no tenían a nadie que los socorriera y los enfermos. Defendía a los miserables y por eso el pueblo lo llamaba el defensor de los pobres. A su papá, el rey, le advertía con todo respeto pero con mucha valentía las fallas que encontraba en el gobierno, especialmente cuando se cometían injusticias contra los pobres, y el papá atendía con rapidez a sus peticiones y trataba de poner remedio. Por acercarse a los enfermos, se enfermó de tuberculosis, y el 4 de marzo de 1484, a la corta edad de 26 años, murió dejando en todos recuerdos de bondad. Fue sepultado en la capital de Lituania. A los 120 años de su sepultura, abrieron su sepulcro y, aunque el sitio donde lo habían sepultado era muy húmedo, encontraron su cuerpo incorrupto como si estuviera recién enterrado. Ni siquiera sus vestidos se habían dañado. San Casimiro trabajó incansablemente por extender la religión católica en Polonia y Lituania, y estas 2 naciones han conservado admirablemente su fe católica. El 5 de marzo se celebra a San José Oriol. Él nació en Barcelona, en España, y pasó allá toda su vida. Desde que se ordenó de sacerdote y recibió el grado de doctorado en la universidad, se dedicó ¿a qué? A educar a todos los jóvenes de aquella región. San José Oriol tuvo un don que necesitan mucho los jóvenes, el don de consejo, diría yo, de dirección espiritual, que no es otra cosa sino aconsejarlos cuando tienen dudas, cuando tienen crisis. La gente que iba a consultarlo después de escucharlo regresaba a su casa o a su trabajo con el alma tranquila, en paz y por supuesto el espíritu lleno de confianza y alegría. En sus últimos años obtuvo de Dios el don de profecía y anunciaba muchas cosas que iban a suceder en el futuro. Con este don pudo anunciar su propia muerte.
En un día del mes de marzo del año 1702, mientras cantaba en su lecho de enfermo un himno a la Virgen, murió cuando tenía 53 años. El 6 de marzo se recuerda a Santa María de la Providencia, mujer francesa que, preocupada por los más pobres, fundó con otras 27 jóvenes mujeres de París una comunidad que pronto se multiplicó en varias regiones de Francia. Antes de morir, esta mujer en 1871 pudo enviar misioneras a China. Actualmente su comunidad tiene 119 casas en el mundo con religiosas que se dedican a atender enfermos y a ayudar a los más necesitados. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Queridos amigos, amigas, hay que recordar que los romanos dedicaban cada uno de los 10 meses que formaban el calendario romano a uno de sus dioses, y que marzo era el primer mes del año. Este estaba dedicado al dios Marte, pero ¿quién era el dios Marte para ellos? Los griegos le llamaron Ares. Su nombre dio origen al día martes y al mes de marzo. Marte era hijo de Júpiter y era el dios de la guerra. Se le representaba como a un guerrero con armadura y con un yelmo encrestado, es decir, una especie de casco con una decoración en la parte superior. Sus símbolos eran el lobo y el pájaro carpintero. Aunque era esposo de Bellona, era también amante de Venus, con quien tuvo 2 hijos, además de otros con otras amantes. Sus características eran intrepidez, temeridad ciega, calor y osadía, fuerza viril e inspiración guerrera. Era considerado como el padre de Rómulo y Remo y una de las 3 divinidades que cuidaban Roma. Al ser padre de Rómulo, fundador de Roma, se le consideraba padre de todos los romanos. Cuando se destruyó Troya, uno de sus héroes, llamado Eneas, que da origen a este libro famoso llamado la Eneida, huyó hacia lo que ahora conocemos como Italia y ahí tuvo a una hija. Esa hija tuvo relaciones con el dios Marte. De esa relación nacieron Rómulo y Remo, pero como esa mujer era una especie de sacerdotisa, no podía tener relaciones ni hijos, por lo que si lo hacía, sería sepultada viva. Ese era el castigo para las vestales, y ella era una vestal. Por eso, esta mujer dejó que sus hijos crecieran junto al río Tíber, y ahí crecieron amamantados por una loba. Tiempo después, Rómulo creció y fundó la ciudad de Roma, dedicándola en gran parte, por supuesto, a su padre Marte. El culto a Marte era muy grande, solo inferior a Júpiter, el dios más importante. Sus templos se levantaban en el llamado lugar de Marte o Campo Marte. Se le dedicaban las siguientes festividades. La Ferie Martis se celebraba el 1 de marzo y el Armilustrium el 19 de octubre. Cada 5 años se celebraba una Soubeta Aurilia, en la que se sacrificaban en su honor un cerdo, una oveja y un toro. El 27 de febrero y el 14 de marzo tenían lugar las carreras de caballos de la Equirria. El 23 de marzo se celebraba el Tubilustrium, en el que se purificaban las armas y las trompetas que servían para la guerra. Finalmente, el 15 de octubre se celebraba una carrera de cuadrigas en el campo de Marte, donde uno de los caballos de la cuadriga ganadora lamentablemente se sacrificaba al dios. De esta manera esta sección nos ayuda a acercarnos un poco al campo de la cultura, porque nosotros ya no creemos en el dios Marte, pero seguimos utilizando algunas palabras de tipo romana, como el mes de marzo dedicado a él en la antigüedad, y también el día martes. Algunas palabras que se derivan de él, como Campo Marte, el lugar donde se reúne el ejército, o la palabra marcial, que tiene que ver también con el ejército. Pero en el mes de marzo generalmente nosotros celebramos el triunfo de Jesucristo en la resurrección. Resonancias. Señor, te pido por quienes no tienen empleo. Concédeles pronto trabajo digno y bien remunerado, que les permita desarrollar su profesión, ofrecer un servicio y obtener los recursos necesarios para satisfacer sus necesidades y la de sus seres queridos. Y mientras lo encuentran,
haznos generosos con ellos. Amén. ¿Tienes dudas? No te quedes con ellas. Vamos a la sección Pregúntale al Padre José. Agradezco como siempre las preguntas que me hacen llegar a mi correo padrejosedejesus@hotmail.com, padrejosedejesus@hotmail.com, y trato de responderlas con mucho gusto. En esta ocasión me escribe Rubén Cruz de Tampico y me hace la siguiente pregunta. Padre, me dicen algunos amigos y compañeros que los viernes de Cuaresma es abstinencia de carne y que esta incluye las relaciones sexuales. Yo acabo de casarme y no sé si es correcto abstenerme de tener relaciones con mi pareja de acuerdo a lo que me dicen mis compañeros que es pecado. Muchas gracias, Rubén, por esta pregunta, por esta respuesta que nuestro auditorio va a recibir y que va a ayudar a que amplíen un poco su conocimiento. Hemos mencionado en algún momento que la abstinencia de carne tiene el sentido de comer como pobre, porque en la antigüedad la gente rica tenía animales de crianza, tenía también campos, y cuando querían comer carne pues mataban un animalito y se lo gozaban fácilmente. En cambio, la gente pobre pues no tenía ni para animalitos, a lo mejor no tenía ni campos de siembra, y la forma más fácil de conseguir su alimento era pescando. Por eso la iglesia decía, vamos a comer como pobres en una forma sencilla, austera, durante la Cuaresma, no porque la carne sea mala, que quede muy claro. Los animales no son pecadores, no es más pecador un conejo, una res, un cerdo, un borrego, que un pescado. Esto evidentemente no. Los animales no son pecadores y su carne no tiene absolutamente nada que ver con nuestras actitudes morales. En todo caso, tendría que ver con nuestra alimentación, con los nutrientes, etcétera, pero no tiene nada que ver con que sean buenos o malos. Y aquella gente que te dice que la abstinencia de carne tiene que ver con la relación íntima entre parejas, está equivocada. ¿Por qué? Porque la relación de pareja es algo que Dios bendice. Cuando las personas se aman y utilizan esta manera para manifestarse su amor, nunca son pecaminosas. Cuando las relaciones son fuera del amor, obligando a la pareja, o tomándola como un objeto, etcétera, etcétera, entonces sí se convierten en algo malo. Pero por esta razón Dios bendijo el matrimonio, y el matrimonio incluye estas relaciones de cariño, estas manifestaciones de afecto que incluso son tan hermosas que llevan a la procreación. Y sobre todo si tú eres recién casado y tienes el deseo de bendecir tu familia con un hijo, mucho menos van a hacer algo prohibido. De tal manera que si están confundiendo algunas personas con abstinencia de carne, el no tener relaciones íntimas, pues están enseñando algo totalmente incorrecto. Así que vuelvo a subrayar los puntos esenciales. El matrimonio es algo maravilloso. Dios bendijo desde el principio, desde el libro del Génesis, la unión del hombre y la mujer. Desde el principio en el libro del Génesis, Dios les dijo, crezcan y multiplíquense, dominen la tierra. Es un mandato de Dios, la multiplicación, para que la humanidad vaya continuando a lo largo de toda la historia. Por otra parte, Cristo, cuando se hace presente en las bodas de Caná, también al hacer que haya vino de bendición en aquel momento, marca claramente que el matrimonio no solamente es algo hermoso, sino lo convierte en un sacramento. Es decir, que en esa relación, cuando hay respeto, amor, crecimiento conjunto, la gente puede ver que Dios está presente, que Dios existe. Y finalmente, si tú acabas de contraer matrimonio y estás buscando la mejor manera de convivir con tu pareja, están pensando en tener un hijo, son respetuosos y están cumpliendo con la idea de la Cuaresma de hacer a un lado todo aquello que impida el amor, todo aquello que impida el bien,
Entonces, en este caso, de ninguna manera podemos decir que la abstinencia de carne es abstinencia de relaciones sexuales. Así que espero te haya quedado clara esta respuesta, Rubén, y amigos, sigo esperando sus preguntas a través del correo padrejosedejesus@hotmail.com para darles pronta respuesta. La sección Pregúntale al Padre José continuará en los siguientes programas. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como les comenté al principio, les doy los teléfonos de contacto de la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, que sirven también como WhatsApp, en un horario de 9 de la mañana a 7:30 de la noche, incluyendo domingo. Teléfonos 55 55 66 77 44, 55 55 66 77 44 y también el 55 5705 5939, 55 5705 5939. Y si quiere usted venir a la parroquia, Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael. Serapio Rendón número 5, Colonia San Rafael, a 2 cuadras del Metro San Cosme y a 2 cuadras también del Metro Bus Revolución, por si quiere venir por este extracto de agave, que además de que sabe muy sabroso, cómo ayuda en la salud y quita problemas digestivos en una forma increíble. Gracias nuevamente por escucharnos y ahora vamos a concluir con la oración, con el canto a la Divina Providencia. Que Dios les bendiga. Señor, hoy inicia un nuevo mes en nuestro calendario. Ayúdanos a agradecer la oportunidad de vida que nos das, a vivir con alegría y entusiasmo, a bendecirte con tu providencia que nos ayuda a tener casa, vestido y sustento. Ponemos nuestra vida y la de nuestros seres queridos en tus manos. Cuídanos y llénanos de tus bendiciones. Que tu divina providencia se extienda siempre y en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Amén. Que la divina providencia se extienda en cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y en la hora de la muerte, los sagrados sacramentos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, por los siglos de los siglos. Como era en el principio, por los siglos de los siglos. Cuando todos se hayan ido, tú estarás siempre conmigo, ahuyentando mis temores. Porque eres gran amigo. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando la noche sea oscura y se presenten mil dudas, tú eres siempre luz. Yo confío en ti, Jesús. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor.
cuerpo sea débil, que mi espíritu sea fuerte. Concédeme, mi hermano, que me pide ayuda a verte. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Cuando la salud se pierda, que mi fe jamás se muera, y en la hora de mi muerte, hazme sentir que eres puente. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Porque tú eres mi camino, mi vida, mi verdad. Porque quien toma tu mano jamás se perderá. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti, Señor, confío en ti. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.